los participantes de tan gran labor. Amén. Entonces, Hechos enfatiza la obra de Dios a través del Espíritu Santo en las personas que dedicaron su vida a Jesucristo. Y se centra especialmente en dos personajes muy importantes. Uno de ellos es el apóstol Pablo en su emprendimiento misionero entre los gentiles, y Pedro en su ministerio con los judíos. Entonces vemos, número uno, la obra de Dios a través del Espíritu Santo y la vida de dos personajes. La vida de Pablo, que se dedicó a la misión a los gentiles, y la vida de Pedro, que trabajó al pueblo judío. Amén. Ok. No exagerando afirmar que la iglesia cristiana se edificó por el poder y el dinamismo del Espíritu Santo manifestado en las vasijas escogidas. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia de aquel tiempo y que actualmente debe crecer, debe ser bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de poder, se deriva de la raíz que viene de la palabra dinamita, que significa poder, explosión. Amén. La vida de la iglesia hoy debe ser una vida de poder, una vida explosiva, una vida de testimonio. Yo no puedo hablar de Cristo si yo no conecto al que no le conoce con el cielo. ¿Entendió lo que les dije? Si yo hablo de Cristo, yo tengo que conectar el cielo con la tierra. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Pablo creó un escenario donde mostró a los gentiles el Dios desconocido. Pablo pudo entrar al gran templo donde habían grandes imágenes, grandes ídolos que adoraban los griegos, y pudo encontrar un altar con una placa que decía, el cual estaba vacía, pero hablaba de una placa, o había una placa que decía, un lugar para el Dios desconocido. Esa es la iglesia actual. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que hablar con la placa a ese Dios que muchos no conocen, a un Dios de poder, porque posiblemente se conoce a un Dios que fue crucificado, pero ese Dios bajó al tercer día y ahora está sentado y reinando a la diestra del Todopoderoso, a nuestro Jesucristo, a nuestro Salvador. Y hablar de Cristo es hablar de poder. Amén. Pablo se lo dijo a los corintios, o a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, diciendo: la palabra cruz es locura para los que se pierden, pero esto es a nosotros poder de Dios. Cuando usted habla del evangelio, no está hablando de algo que en la mente de otro es locura. Cuando usted habla del evangelio, cuando usted menciona el poder de Cristo, usted está atrayendo el cielo a la tierra. Amén. Pero con ese amén tan pobre, usted no convence a nadie. Cuando usted habla de Cristo, usted está revelando la manifestación gloriosa de aquel que dijo: he amado la tierra, he dado a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Todos los que están en este lugar poseen de algo especial, que es la vida eterna. Hola. Qué poderoso es el evangelio, que ya está redarguyendo la iglesia a ser convencida que en ellos está el poder de Dios. ¿Se ve que las cosas van cambiando? Ok, entonces el libro de Hechos, cuando nosotros abrimos el capítulo 1 de Hechos, el libro de Hechos, en el versículo, en estos primeros 8 versículos, narra de algo especial, y es la petición de Jesús a la iglesia.
Y Jesús le dice a su iglesia de aquel tiempo, y nos habla a nosotros, la iglesia del presente, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en aquel tiempo, a la iglesia de aquel tiempo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora para la iglesia presente, los confines de la tierra. Por eso el pastor tiene que atravesar más de 8 horas por las aguas para llegar y llevar el evangelio a almas sedientas, y decirle a esas almas sedientas que lo que van a conocer, que lo que van a recibir en su interior, en su corazón y en su mente, no es una locura, sino poder de Dios para salvación y para vida eterna. Amén. Producción, ¿me colaboras con el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 3? Dice lo siguiente: el libro de Hechos narra que Lucas, al escribirlo, se lo estaba escribiendo a una persona, pero quiero leer el versículo 3. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado, miren lo que está diciendo el escritor del Evangelio de Lucas: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién sería este Teófilo? Que el escritor del Evangelio de Lucas le hace una exaltación: oh excelentísimo Teófilo. El libro de Hechos va destinado a este personaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, que se le hace un honor diciéndole excelentísimo Teófilo. El escritor de Hechos le está narrando con sucesos propios que la vida de la iglesia es una vida de poder. Amén. Yo no entiendo la iglesia actual, ¿por qué muchos cristianos viven una vida negativa y, perdóneme, sin ofender a nadie, mediocre? Una vida de derrota. La iglesia actual, claro que no estoy hablando con ninguno de acá, son de otra iglesia. No, ellos no vinieron porque sabía lo que se les iba a decir. Pero la iglesia de hoy, que dice ser la iglesia de Cristo, es una iglesia que vive en derrota, que vive en desánimo, que cualquier situación los está apartando de Dios, que cualquier prueba ya están tirando la toalla. Y quiero decirte, amada iglesia, que la toalla se tira en el mejor lugar. ¿Sabe a dónde? En la playa. No hay mejor lugar para tirar la toalla que en la playa. Y eso lo va a conocer el pastor Jorge Luis con 8 horas en lancha en el salvaje Amazonas. Pero no se preocupe, pastor, que cuando el Señor comisiona, Él va ahí. Si no, preguntémosle al apóstol Pablo, cuando el barco donde iba se estaba partiendo en pedazos, y el ángel le dijo a Pablo: no te preocupes, que nadie va a perecer, ninguno de los que van acá, ni tu vida, todos van a llegar a puerto seguro. Porque son necesarias las pruebas para decirte que tú vas a llegar a un lugar seguro. Amén, iglesia. Las pruebas son necesarias para que tú llegues a puerto seguro. Si no vienen las pruebas, tú no vas a entender quién es el que va contigo.
Ahora dentro de la administración de la adoración yo escuchaba: si te quedaste sin empleo, si estás enfermo, si dijeron esto, si el dictamen fue esto. Sobre todo eso has venido a glorificar a Dios. La iglesia del Señor tiene que tomar la esencia de lo que somos. Por eso Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto: la palabra cruz es locura para los que se pierden, pero esto es a nosotros, es poder de Dios. Cual sea la situación que estás viviendo, establece la palabra que es poder y cambia el destino de lo que eso te está haciendo sentir. Hay realidades en nuestra vida y desconocerlas sería mentir. Pero a esa realidad de lo que estás viviendo, sobre ella hay otra realidad. Sobre ella hay otra realidad. Y nosotros por esos días hemos venido atravesando, mi hermana y yo y mis otros hermanos, la hospitalización de mi papá. Lo que supimos último: si mi papá no es intervenido, mi papá estuviera muerto en ese momento. Hay cosas que uno no entiende, pero yo pregunto: el apóstol Santiago dice a la iglesia: si hay alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos y orando por él. Amén. Y la oración. Pero ¿por qué la iglesia hoy no entiende eso? Es como yo llamar al pastor y decirle: pastor, ore por mí. El pastor ora por mí, pero yo tengo que salir confiado de lo que yo recibí del Espíritu de Dios a través del instrumento que Dios estaba usando. Pero si yo me voy, ¿sería que el pastor sí tenía fe para haber orado por mí? No importa la situación que se esté viendo, yo no puedo optar bajo el mismo espíritu de la situación. Ahí, ore, o cuando usted me escuchó decirles: oren por mi papá que se está muriendo, ¿ustedes me escucharon eso? Yo dije: gracias por los que han orado por mi padre. Pero nunca les dije: es que mi papá se está muriendo, oren por él. Les dije: gracias por la oración que han hecho por mi padre. En ese momento salió del peligro. Porque usted debe creer que el cielo está conectado con usted y que usted está conectado con el cielo. Al mirar la oración de Jesús, cuando Jesús ora por los discípulos, al Padre dice: Señor, yo te pido por los que van a venir, por la palabra de estos. Si usted entendiera eso, seríamos una iglesia diferente, serías una familia diferente, tendrías un hogar diferente. Porque Jesús dijo: te pido por la palabra de estos. Jesús está diciendo: Señor, te pido, Padre, por la oración que hace el pastor Jorge Luis. Desde ahora te pido por esas almas que van a recibir al Señor. El pastor iba a predicarle a 100 y resulta que los 100 se le multiplicaron. ¿Qué está haciendo Dios? Es que Él sigue conectando el cielo con la tierra. Él hoy está acá para decirte que Él no ha dejado de hacer su obra, que el libro de los Hechos fue escrito y se empezó a escribir para que la iglesia de hoy entienda que debe ser una iglesia victoriosa. Amén. Y que podamos decir nosotros, como aquellos 3 jóvenes: gloria al Señor. Yo creo que el Señor está levantando jóvenes de eso acá en esta congregación. Jóvenes que miraron al rey babilonio y le dijeron: sepa, oh rey,
que nosotros no nos vamos a postrar a otras imágenes, no vamos a adorar a otros dioses. Pero sepa, oh Rey, que si el Señor no nos libra de esto, a Él seguiremos adorando. Así hoy nos cueste la vida, seguiremos adorando a Dios. Y como lo dijo el pastor a su esposa, y si el Señor me llama en ese viaje, pues gloria a Dios. Usted debe estar convencido quién le llamó. Como lo hablábamos el miércoles, el ministerio, el servicio no es una carga. Miren, si usted le sirve a Dios, no es porque usted estuviera muy capacitado para hacerlo, porque usted fuera el más santo de todos. Hoy estoy acá para decirte que si usted le está sirviendo a Dios, fue porque usted fue sacado de lo más vil y menospreciado, para que usted caminara en la grandeza del Creador. Amén. Para Él mostrar a través de usted, aquellos que se creen sabios, que se creen entendidos, que hay alguien muy especial llamado Dios. El servir a Dios no es una carga. Sí vas a tener aflicciones, vas a tener que pasar situaciones, pero estoy acá para recordarte lo que Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días y yo he vencido. Y lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tú lo vas a vencer, porque Él ya lo venció por ti. Lo que nos ha costado, iglesia, es el sometimiento. Esa es nuestra realidad. Nos ha faltado someternos a Dios. Nos ha faltado creerle al que nos llamó, creerle al que nos ha comisionado, creerle como le creyó aquel que nos dijo, y está escrito: aprended de mí como yo he aprendido de Él. Pablo era un convencido de quien le había llamado. ¿Alguien está convencido de quién le llamó? ¿Usted está convencido de quién le llamó? No me lo diga a mí. Usted se metió en un problema serio hoy. Si usted está convencido de quién le llamó, déjeme decirle que usted tiene que vivir una vida de victoria. Ya Dios no espera más quejar de su vida. Esa queja alabanza ya debe salir de su corazón. Queja alabanza debe salir de su corazón. Porque si usted está convencido de quién le llamó, usted le dice a su problema: quítate, porque no tengo tiempo para atenderte. Porque el que me llamó tiene claro a qué me llamó. Si usted no tiene claro para qué fue llamado, siéntese y medite. Y acá el equivocado no es Dios. Acá el equivocado es usted, que no ha entendido para qué fue llamado. Amén. Por eso Lucas hace la dedicación al excelentísimo Teófilo en expresar que la iglesia es el lugar más poderoso en la tierra, que representa un pedazo del cielo acá. Ay, pastor, ¿cuándo será que el Señor viene por mí para yo sentir el paraíso? Qué equivocado estás. Porque para entrar al cielo tienes que aprender a vivir en la tierra. Y para entrar al cielo, que es un lugar de victoria, tú tienes que mostrarle al Creador que no se equivocó contigo al haberte comisionado, al haberte llamado. Donde tú estás hay una representación. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Amén. Tú estás ahí para cambiar las circunstancias. Pastor, yo no soy Dios y yo tampoco, pero la palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Tú lo que necesitas es volver a nacer de nuevo. Y menos mal, acá está el pastor para que hagamos la oración del penitente para que aquel que necesite nacer de nuevo. Lo que necesitamos entender que el evangelio no es una religión, que el evangelio es poder de Dios. Es locura para otros, pero para nosotros, la iglesia de Jesucristo, es poder. ¿Y qué es poder? No que el paralítico se levante, porque mira, el apóstol Pedro ni tenía tiempo para orar por los paralíticos. ¿Sabe qué pasaba en la vida de Pedro? Que el poder de Dios era tan vivo que su sombra se manifestaba y los enfermos se levantaban. Amén. ¿Sabe qué es poder de Dios? Que cuando un hijo de él ha muerto, aún sus huesos siguen ministrando. Si no, pregúntele a Eliseo. Cuando a Eliseo, o estando los huesos de Eliseo, estando en la tumba en que fue enterrado Eliseo, pasó un grupo de guerrilleros y se les cayó o tiraron el muerto, porque un muerto es un problema. Lo tiraron y cayó en la tumba de Eliseo, y dice que al tener contacto con los huesos, el muerto que estaba muerto se levantó, porque cuando el muerto conoce vida, se levanta. Amén. Ese es el poder de Dios, quien levanta a los muertos. Oh, si ese Jesús que se acercó a la tumba de Lázaro dijera nuevamente: Lázaro, sal fuera, y yo vuelvo a salir. La muerte de Jesús ocasionó una demencia social. Pastor, explíquese cómo que una demencia social. Sí, cuando Jesús estaba muriendo, las tumbas de muchos que habían muerto hace muchos años se levantaron. Y usted se imagina el muertico de 15 años volviendo a casa. Hola, mija, ¿usted por qué se volvió a casar si yo vine a buscarla? La muerte de Cristo, ¿sabe cuál es el único muerto vivo? El que resucitó al tercer día, y ya no está muerto, sino que gobierna a la diestra de Dios Padre, porque por Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por Él. Amén. Dile a tu problema: que ya no va a ser un problema, que se tiene que aliar o se tiene que quitar, pero algo tiene que pasar. Porque el evangelio es poder, y es salvación, y es vida eterna. ¿Sabe qué significa Teófilo? ¿Alguien sabe qué significa Teófilo? Amante de Dios. Cuando Lucas le estaba escribiendo al excelentísimo Teófilo, le estaba escribiendo a alguien que era amante de Dios. ¿Hay algún amante de Dios acá? ¿Usted alguna vez ha visto un enamorado? ¿Usted sabe que el enamorado es ciego, sordo y mudo? A nadie otro ve, a nadie otro escucha, y a nadie otro habla, porque está enamorado, porque es amante de alguien del que está enamorado. Amén. Eso es lo que necesita tener la iglesia de hoy. Amantes como lo era Teófilo. ¿Amantes de qué? De la presencia de Dios, no de sus propios placeres. Porque Jesús tuvo que decir: vosotros habéis orado y nada habéis orado, nada habéis recibido, porque todo lo que habéis orado ha sido para vuestros placeres y deleites. Cuando usted es un amante, ya usted no vive para sí. ¿Sí sabía usted? ¿Hablo a algún enamorado acá? Para saber si sigo hablando. Para el enamorado o para el amante, ya no hay vida propia.
ya ese amante le pertenece a otro. Porque todo lo que hace, lo hace en pos de aquel que ama. Todo lo que se mueve, todo lo que radica, todo lo que piensa, todo lo que habla, es de lo que ama. En la mesa de alguna familia donde hay un enamorado, los demás dicen: cállate, no haces sino hablar de eso. Cállate, cállate que me desesperas. Y eso es lo que tiene que decirnos el diablo: cállate, porque ya no aguanto tanto amor de tu corazón para el Creador. El único que se tiene que desesperar con tu amor es el diablo. Y cuando alguien está desesperado, ¿qué hace? Huir. El que está sometido es porque su vida está rendida totalmente a Dios. En su boca no sale sino alabanza a Dios. La queja ya no existe. ¿Sabe a dónde quedó la queja? El día que tú tomaste la decisión de morir y entregarle tu vida a Cristo. Ese día murió la queja con ese viejo hombre o aquella vieja mujer. Amén. Ahí murió esa situación. ¿Será que volvemos a tener la iglesia primitiva en el presente? ¿Será que volvemos a tener aquella iglesia que sirvió de antorchas encendidas en las calles cuando un emperador determinó acabar con la situación? ¿Será que hay de esos cristianos hoy que quieren morir por el amor? Si no, ¿quiere saber usted cómo habla un amante? Le voy a poner el ejemplo de un amante, pero bien enamorado. Porque hay amantes emocionalistas. Pero un amante enamorado dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, yo voy a estar contigo cuando todo está bien. Cuando me quede sin empleo, cuando me cierren las puertas y me echen del trabajo sin entender muchas cosas, ahí ya cortamos usted y yo, porque como no entiendo, sé que usted tampoco me está entendiendo lo que estoy sintiendo, y deciden volver atrás. Pero el amante enamorado puede decir: sin importar esta puerta, yo sé que mi Redentor vive y de esto me levantará. De esto me levantará. Mira lo que estás viviendo, lo que está atravesando tu hogar, tu familia, tu vida, tu negocio, tu economía. Es simplemente el detalle, el adorno que Dios quiere ponerle a esa relación. Amén. Porque usted coge un regalo, lo envuelve, es una caja, pero una caja o un regalo sin moño no es regalo. El moño es el toque secreto, lo que pone eso especial a cualquier otro regalo. Lo que Dios está haciendo en tu vida es algo especial. Tú no eres del montón. Tú no eres de los que se van en pos de otros dioses. Tú eres el que le dice: Señor, aunque no entiendo y aunque esta situación me ha golpeado, me ha hecho sangrar el corazón, yo seguiré esperando, y aunque no entiendo, aguardaré silencio, porque bienaventurado el hombre que guarda silencio en Jehová Dios. Aunque no lo entiendas. Pero ¿sabe qué quiere hacer el diablo con el amante enamorado?
le va a poner las trabas. Cuando uno ama desearle al Señor, días antes de yo tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, una semana antes, me encontré con una persona y supo que yo estaba renunciando, y esa persona me dijo: mira, tú eres la persona que yo necesito en mi empresa y te quiero poner a ti toda mi empresa para que tú la manejes, y te quiero ofrecer 3 veces el salario de lo que te estabas ganando. Una semana antes de yo venirme a trabajar tiempo completo a la obra del Señor. Porque Satanás sabe que un amante enamorado es un peligro en el reino de los cielos. Un peligro en el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque no es conformista, porque no sabe quedarse quieto en la silla. El hambre le desespera. Y el diablo sabe que será la destrucción de lo poquito que le queda. ¿Y qué le queda al diablo? Nada. Por eso Hechos es el libro que fue escrito de la mejor expresión de una vida real. El Evangelio de Lucas, el escritor no fue testigo ocular. Por eso en el versículo 3 dice: me di a la tarea, detalle por detalle, para hablarles del Evangelio. Pero en Hechos de los Apóstoles, él sí fue un testigo ocular de todo lo que vio de Pablo y Pedro hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Él escribió el Evangelio con ayuda de Marcos, porque Lucas era un gentil, no era un judío, era un sirio. Amén. Oh, alabanzas al reino de los cielos. Si nadie de los que está acá quiere el poder de Dios, hay un sirio que sí quiere escribir en su corazón del poder de Dios y quiere ser el instrumento para que Dios manifieste su gran poder. Iglesia, yo no estoy acá para decirle que el poder de Dios es el que levanta un paralítico. Yo estoy acá para decirle que el poder de Dios es el que cambia el corazón del paralítico primero, que cambia la mente, porque qué más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y recoge y vete. Alabanzas al Rey de Gloria. Lo que Dios quiere hoy es que seamos la iglesia del libro de los Hechos. Ahora sí, entremos a la predicación. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10. Si no me entendió con lo poquito que dije, no me va a entender con lo mucho que tengo que decir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer 3 versículos para que usted me permita predicarles. Dice: y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. ¿De quién estamos hablando? Miren, recordemos que Lucas era un médico, ¿cierto? Un griego de ciudadanía o de país sirio. Es un hombre que sabía respetar autoridad. Toque el que está al lado, dígale: hay que aprender a respetar autoridad. Un médico hablando de otro, diciéndole: oh excelentísimo Teófilo,
Los griegos de aquel tiempo, y aún no son cualquier, y perdóneme la expresión, cualquier pintado en la pared. De allá vienen las grandes ciencias de hoy, como la medicina. ¿Por qué sabemos que Lucas es médico? Porque Pablo lo dice en el libro o en la carta de los Colosenses 4:14. Nuestro gran colaborador, Lucas, el médico. Amén. Y un médico hablando de excelencia. Amén. Hablaba yo esta semana con los intercesores. Algo que tenemos que aprender los hijos de Dios es hablar con excelencia. Y hablar con excelencia no es hablar bonito. Hablar con excelencia es saber hablar lo que tengo que hablar, en el lugar como lo tengo que hablar, y con las personas con quien tengo que hablar. Oh excelentísimo Teófilo, te escribo estas cosas, a las cuales me di a la tarea de investigarlas con lupa. ¿Estudia usted la palabra del Señor con lupa? ¿Ora usted al Señor con excelencia? Pastor, ¿qué es orar con excelencia? ¿Alguien sabe qué es orar con excelencia? No les estoy diciendo orar con oratoria. Orar con oratoria es hablar con palabras hermosas, elocuentes. Hablar con excelencia es hablar conforme al espíritu de la palabra, en el momento como se debe orar y bajo la autoridad de lo que se debe orar. Y nosotros los cristianos, perdónenme, no sabemos orar como conviene orar. Ay, pastor, yo sí sé que orar. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice a los romanos que no sabemos orar como conviene? Y si lo dice esta eminencia, ¿qué será de nosotros? Y orar como conviene es tener una vida relacional y una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Amén. Si no, venimos a ser como los cristianos del Evangelio de Mateo, que el mismo Jesús dijo: mírelos, no, pues no a estos que estoy señalando, ¿no? Mírelos, se paran en las esquinas como por acá lo escuché, por acá está la revelación, los que oran para ser vistos y escuchados, pero os digo, ya ellos tienen su recompensa. Mas vosotros, ve a tu cuarto, cerrada la puerta, habla con tu Dios que está en lo secreto, que Él te exaltará en lo público. Si nosotros no tenemos una vida íntima con Dios, 2 horas en la iglesia nos desespera y nos hace salir. Ay, Padre, tú estás tirando y yo no sé a quién. Si tú no tienes una comunión en lo íntimo, en lo secreto, no sabrás estar adorando a Dios en su propia casa. Si tú no sabes adorarle en tu casa, menos entenderá el espíritu que se mueve en la casa de Él. Amén. Por eso nosotros no sabemos orar como conviene, porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Y la iglesia de hoy no sabe vivir bajo el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos han predicado y nos han dicho: pastor, es que iglesia, es que los dones eran para aquel tiempo, para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué? Cristo oró al Padre para que enviara a otro como Él, al Espíritu Santo, el Consolador. Mentiras del diablo, porque sabiendo, si usted tiene la revelación del poder de la cruz, usted será diferente a muchos cristianos.
Y por eso es más fácil decir, eso era para el otro tiempo, eso fue el cuento de los dones. Entonces, perdóneme, quisiera arrancar yo mismo la página de Corintios capítulo 11, porque eso era para aquel tiempo. Y arrancar muchas más de la Biblia desde Génesis, porque eso era para aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Si el tiempo es hoy. Y aquellos se maravillaban de todo lo que veían hacer de Jesús. Y Jesús les dijo, tranquilos, que cosas mayores harán ustedes que las que nosotros hicimos. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y presente. Él sigue siendo el mismo. Y si Él sigue siendo el mismo, la iglesia tiene que ser mejor de lo que fue ayer. Amén. Nos han metido tantas cosas, perdóneme, en la cabeza a nombre de la Biblia. A nombre de la Biblia nos han metido muchas cosas y nos salen con el cuento. Es que en la Biblia dice, sí, muéstreme a ver dónde dice. No, ahí lo dice así. El diablo también le dijo a Jesús, escrito está, Jesús. Jesús, en la Biblia dice que si tú te tiras de este penáculo, Él enviará a sus santos ángeles y ningún rasguño vas a tener. ¿Sí o no? Cuidados con aquellos que dicen, y ahí en la Biblia lo dice. Usted tiene que ser una carta leída. En usted tienen que ver lo que la Biblia está escrito. Amén. Yo decía, a mí me cuesta que me digan pastor. Yo todavía peleo con eso, porque entender el término de pastorear la grey no es nada fácil. Yo no sé, muchos andan diciendo, es que yo soy el gran tal. Y yo lo pienso para decirlo, porque sé la responsabilidad que esto demanda. Yo no sé la lucha que pueda tener la hermana María de pensar que su esposo va a tener que viajar horas y horas por el Amazonas. ¿Cuál será su lucha? Yo no lo sé, pero Dios sí sabe, mi hermana María. ¿Y usted cree que el pastor Jorge ha pensado por las aguas que tiene que bajar? Él está pensando de cómo le va a hablar a esos 700 o 1000 que van a estar allá mirándolo con la flecha así fijamente. Aquellos que no dicen aleluya, sino es que es muy fácil hablarle el que habla tu lengua. A él no le preocupa el Amazonas, a él le preocupa que va a hablar él de Dios. A esos que oramos que hablen Spanish. Y pastor, así no le entiendan ni jota, pero el poder de Dios va a hacer entender la jota que no entendieron. Amén. Yo recuerdo un pastor amigo mío, misionero. Tuvo una situación no tan parecida, pero muy objetiva a la que tiene el pastor. Se fueron a predicar allá en el Amazonas también. El cacique de la tribu con el intérprete le dijo, ok, van a predicar, ok. Se montaron a una lancha y en la lancha llevaban otro indio que había sido picado por picadura de culebra. Y el hombre estaba muriendo, el indígena, el indio estaba muriendo. Y el cacique le dijo a ese pastor, ese Dios que tú vas a predicar, que sane este que está muriendo. Porque si no, vas a conocer la furia de nuestros dioses.
¿Y sabe qué hizo Dios? No lo dejó avergonzado. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo sanó, lo levantó y lo llevó al culto de ese misionero. Y cuando el pastor pasó al supuesto altar, que era un par de piedras donde se iba a parar, y él miró y todos lo estaban mirando a él, y le dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo les hablo? Y ahí sí, como dice en el Chapulín Colorado: oh, ¿y quién ha de ayudarme? Y Dios sabe aparecer y decir: yo, Jehová tu Dios. Y ninguno hablaba español. Yo, gracias a Dios, tengo a Juan Diego. Cuando yo tenga que viajar a otros países de habla inglés, él dijo: pastor, yo voy con usted. Y ya, qué bienvenida te da el pastor, ¿no, Juan? Y el pastor empezó a orar. Y empezó a orar. Y el Espíritu Santo lo toma. Y el pastor empieza a hablar las lenguas de esa tribu. Es que los dones eran de aquel tiempo. Siga creyendo que así el diablo lo está meciendo a usted y le dice: tranquilo, así vamos bien. Usted no se mete, yo no me meto con usted. Lo cogió el Espíritu y le dio la lengua. Y cuando el pastor abrió los ojos, todos estaban en el piso llorando y levantando las manos y adorando al Dios desconocido, al Dios que nunca habían oído, porque el evangelio es poder de Dios. Oh, alabanzas. Oh, excelentísimo Teófilo, estoy para escribirte lo que hizo el pastor y el misionero Pablo y Pedro. Extendieron el poder de Dios. Oh, ¿qué le vamos a decir a Pablo cuando nos encontremos con él en el cielo? Yo no sé, pero yo pienso encontrarme con él. Y él me pregunta: cuéntame de tu ministerio. ¿Qué le voy a yo a contar a él? ¿Qué le voy a contar a ese que tenía la cabeza esperando que el hacha le botara su cabeza? A ese que dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por tanto a mí me espera la corona de vida. ¿Qué le voy a decir a ese que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Es como cuando uno se sienta a la mesa con otros pastores y uno empieza a hablar y saca pecho: y Dios ha hecho conmigo esto, y Dios a través de mí ha hecho. ¿Qué le vamos a decir a ese? ¿Qué le vamos a decir a un hombre llamado Job, que el mismo Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Otro como él, no hay otro. Temeroso, recto, apartado del mal. Porque yo puedo ser recto, pero todavía deleitando el mal, todavía contemplando, diciendo: Señor, es que una canita al aire, pues no. Y como el justo, si ves 7 veces cayera, Jehová lo levantará. ¿Qué le voy a decir a ese? ¿O qué le voy a decir al más grande de todos? Y en él fue tentado en todo, pero no se halló pecado alguno. ¿Qué le voy a decir a ese que dijo: yo tomé tu lugar y toda deuda que había contra ti yo la pagué? ¿Qué le voy a decir yo a ese que me dijo: recuerda, yo estaría contigo todos los días? ¿Por qué nosotros, iglesia, no somos la iglesia que tenemos que ser?
Porque iglesia, si de nosotros tiene que salir una alabanza, todavía estamos pensando en los problemas. Y no estoy diciendo que los ignores, estoy diciendo que el problema que tienes no es más grande que aquel que te llamó a ti. Yo no sé cuál es tu situación, pero lo único que sé es que no puede ser más grande que Dios. Tal vez estás pensando cómo vas a solucionar para esta semana. Pero yo conozco uno que llegó tarde 4 días después, cuando el asunto ya hablaba a muerte. A uno que a los 4 días le dijo: mi gran amigo, sal. Y él salió porque su amigo le llamó. Y él dio orden y dijo: desatarle de todas esas ataduras. Porque cuando usted conoce a Dios y cuando usted es un enamorado de Dios, usted puede decirle al problema: quítate, quítate. Y Dios va a decir: suéltenle, porque este es mi hijo. Mi hermana la mayor me decía: hermano, ¿sabe qué me dijo el médico? Que todo por dentro en la vida de papá estaba podrido. La infección era tan grande que el médico dijo: unos días más y ustedes no alcanzan a traerlo. Y ayer hablaba yo con mi viejo. ¿Qué dicen todos los días? A guardar silencio. Porque yo sé que mi Redentor vive y de esto me sacará. Y ayer que hablé con él, le pude molestar, porque ya sabía que la muerte no estaba ahí, sino que ahí estaba la vida. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Ese es el Dios que un día tú recibiste, al que tú le entregaste tu corazón. Oh, excelentísimo Teófilo, amante de Dios, te quiero contar todas las cosas que Dios está haciendo de nosotros y con nosotros. Podrás tú contar a tus hijos, a tus nietos. Pastor Jorge, después de lo que vivas con todos estos indios, traerás una historia que contarle a los nietos de tus hijos. Es cuando yo me siento con mi hijo a hablar y él me dice: pa, o él me dice: Cucho, hábleme de esto de la Biblia. Y yo saco pecho porque mi hijo me está diciendo: papá, háblame de Dios, del Dios que tú predicas. Y después disfruto de sentarme ahí como ustedes y escuchar una palabra de Dios a través de mi hijo. ¿Qué historia voy a escribir yo acerca de Dios? Y tengo mucho que hablar y que contar, pero todo lo resumo en algo: nuestro Redentor vive y para siempre. Lo que Él te prometió un día llegará. Lo que no has visto algún día lo verás. Lo que no has tocado algún día lo tocarás, porque Él es fiel. Porque Él no es
Oh, santo. Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Acá está mi hermana. Hace muchos años, tenía yo 16 años. Y era un amante y loco por las cosas de Dios. Me perdía por días. Yo no llegaba a la casa. No existía el celular en aquel tiempo. Gloria a Dios que en mi casa sabía dónde me podían encontrar. ¿Dónde está Pedro? En el templo. Y un día llegué a mi casa y estaban todos mis hermanos y mis padres reunidos en casa. Y yo llegué contento. Y ese día yo tuve un problema que nunca hubiese deseado haber tenido. Uno de mis familiares se levantó en contra de mí. Fue una contienda difícil, me iban a golpear. El diablo por un momento me jugó una mala pasada. Ahí está mi hermana y mi cuñado y saben de qué estoy hablando. Yo recuerdo que mi hermana me cogió y me dijo: vámonos, vámonos, vámonos. Y me sacaron de ahí, de mi casa. Y todos nos fuimos. Y yo iba llorando. Y yo decía: Señor, pero qué malo hice yo. ¿Qué dije yo, Señor, para que esto pasara? Y con el tiempo entendí que lo que yo decía era poder de Dios. Y que al diablo no le gusta cuando Esteban habla. Y Esteban hablaba cuando todos le pedreaban. Y las palabras de Esteban incomodaban. Porque cuando alguien está bajo el poder de Dios, sus palabras incomodan al reino de las tinieblas. Amén. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué era un centurión? Un general, un oficial, un militar. Entonces el evangelio es para todos, ¿no? Estamos viendo que Lucas le escribe a alguien en gran excelencia. Pero ya vemos que Lucas está narrando el suceso o el acontecimiento de un hombre llamado Cornelio. Y he estado tan emocionado que ni el título lo he dado. Un gentil en las manos de Dios. ¿Quién era Lucas? Un sirio, alguien diferente al pueblo de Dios, en las manos de Dios. Un hombre que fue llamado no juntamente con los 12, pero fue un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando alguien es transformado, ¿sabe cómo habla? Lleno del Espíritu Santo. Hoy en día uno escucha cristianos que uno dice: ¿realmente este ha conocido a Dios? ¿Realmente en este está la palabra de Dios? Porque todo lo que habla es peor que un impío. ¿Cómo hablamos nosotros, los hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro lenguaje para hablar? Amén. Centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Un centurión era alguien que estaba bajo autoridad y tenía autoridad. Este posiblemente tenía cientos de soldados. Podía tener una compañía más o menos de 100 soldados. De quien estamos hablando. Piadoso. Miren, oh santo. Y es que fuera del pueblo de Dios hay hombres piadosos. No crea que usted es el único santo. Y si usted es santo, algún día le puede dar pecueca y mal olor. ¿Oyó, amada iglesia? Y no lo estoy irrespetando, le estoy hablando de una naturaleza.
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oh, santo sea el nombre del Señor. Pregunto yo, ¿algún piadoso acá? Bueno, a esos 4 los alcancé a contar. ¿Cómo es tu casa? Estamos leyendo de Cornelio, un hombre centurión, un hombre que lidiaba con la gente todos los días, ¿no? Es que, pastor, usted no sabe el trabajo que yo tengo. No, yo no sé, pero sí sé cómo usted tiene que vivir, que es diferente. Y este hombre dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y estamos hablando de alguien que no era cristiano. Ojo, estamos hablando de alguien que no era cristiano. Era piadoso, temeroso y toda su casa la mantenía en orden. Y cuando hablo en orden, es que les enseñó la piedad y les enseñó el temor de Dios. Pregunto yo, amada iglesia, los de mi casa, ¿les he enseñado la piedad y les he enseñado a ser temerosos de Dios? ¿Podrá Dios ver de tu casa? Porque una casa, nos lo explicaba el pastor hace 8 días, que Pablo escribe de alguien, pero saludando a su familia. ¿Por qué Pablo no le saludó a él, sino a su familia? Porque ese alguien no era temeroso de Dios, pero sí su casa. Y si tú eres un temeroso y piadoso de Dios, déjame decirte que toda tu casa debe ser así. Y tú le dices: Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa. Y el Señor dice: ¿está preparada tu casa para yo ir? Pastor, es que yo tengo que preparar mi casa. ¿Y qué estás pensando tú? Ya te cogió la tarde. Iba Jesús y pasó por el lado de un árbol, y resulta que en el árbol había un hombre de pequeña, y Jesús pasó y le miró y le dijo: hola, Zaqueo. Y Zaqueo dijo: ¿y desde cuándo tú sabes cómo me llamo? Es que Dios sabe todo. Era pequeño de estatura, y por donde Jesús tenía que pasar había un árbol. Porque no hay excusas para usted decir: es que yo no pude vivir una vida agradable. El árbol fue la ayuda para que Zaqueo subiera y poder tener un diálogo con Jesús. Por eso Jesús, cuando venía, su mirada se enfocó en el árbol, y no en el árbol, sino quién estaba en el árbol. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, porque esta noche es necesario que yo pase a tu casa. Alabe al Señor y disimule. El Señor te va a preguntar por tu casa. El Señor va a decir: he anhelado entrar a tu casa, pero tú nunca has preparado tu casa. Tú nunca has decidido preparar camino para que yo llegue a tu casa. El árbol no estaba por casualidad. Jesús se podía haber ido por otro camino, haber tomado otro lugar. Era costumbre en Jesús siempre cambiar los lugares. Recuerda cuando él iba para cierto lugar, ¿y por dónde se fue? Por Samaria. Y sus discípulos: Señor, pero ¿por qué por acá? Nos vamos a encontrar los enemigos de la calle.
nos van a apedrear, vamos por tierras enemigas. Porque Jesús siempre está esperando pasar por ahí. Y era necesario que Jesús, mire cómo estaba el corazón de Zaqueo, que Jesús, de ver al Maestro, al Salvador, estaba tan lleno de gozo que miró al Maestro. Me imagino en cualquier momento de la situación, Jesús comiendo a la mesa de Zaqueo, y Zaqueo mira que Jesús le está mirando, y Zaqueo le dice: Maestro, estoy dispuesto a devolver 3 y 4 veces lo de toda esta gente. ¿Y acaso Jesús le había dicho algo a Zaqueo? Nada. Pero el corazón de Zaqueo estaba dócil para que el camino de la salvación se diera. ¿Está tu casa preparada para que Jesús? Miren que a otro joven que sí era judío, que guardaba la ley, le dijo: bien, todo lo que has hecho desde niño, pero ahora yo tengo algo que decirte, y lo que te voy a decir te va a doler. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste porque su corazón estaba ahí. ¿Dónde está nuestro corazón, amada iglesia? Zaqueo no tenía problema y Jesús no le había dicho nada. Y no necesita Jesús decir algo para alguien que está enamorado obedecer. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús nos tiene que decir algo, es porque Jesús sabe que nunca lo vamos a decir, y Él no lo tiene que sacar a la luz. Él tiene que meter el dedo en la herida, porque sabe que si Él no te ayuda, tú no lo vas a hacer. Amén. Pero Zaqueo tenía su corazón preparado para que Jesús estuviera esa noche ahí. Oh, cuánto nos cuesta a nosotros entregarle todo el corazón al Señor. Cuánto nos cuesta a nosotros. Y venimos y levantamos la mano y cantamos tan bonito que el Señor está decidiendo cambiar la corte angelical por nosotros. Él es Dios y Él tiene la facilidad de escucharnos bonito. ¿Cuánto nos cuesta entregarle nuestro corazón a Él? Iglesia, el Señor sabe todo lo que tú haces a escondidas. Agata, yo sé lo que hace mi esposa y mi hijo. Y sé lo que hace mi hijo cuando está dentro de la casa. Y me toca como Hot ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios todo lo sabe. Sí, Hot amaba tanto a sus hijos. Y él decía: por si mi hijo o mis hijos llegan a fallarle a Dios, yo debo estar preparado para ofrecer sacrificios por mis hijos. Eso es ser un buen padre. No, claro que hoy en día a esos papás se les llama tóxicos. Ay, papá, usted sí es tóxico. Usted no ve que tengo barba, sí, la tiene como para hacerse sentir. Pero ¿cuándo va a adquirir responsabilidad y se va a ir de la casa mía? Y no le estoy diciendo a mi hijo, yo vivo muy amañado con él. Pero cuando papá y mamá nos quieren corregir, les llamamos tóxicos. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. No es porque sea tóxico, no porque se le quiera meter en la vida, no porque le quiera incomodar, porque le quiera hacer pasar un momento no agradable para él, porque le ama demasiado y no quiere que se pierda su hijo.
Y sin importar que le dicen a uno tóxico, el papá sigue amando. Y esa palabra como hiere, como lastima. Cuando un hijo le dice al papá tóxica, dígalo conmigo, tóxica. Eso suena como a veneno. Entonces Dios es un tóxico también, porque Él sabe todo lo que hacemos, aún a escondidas. Yo no sé usted qué hace, pero oro a Dios que sí sabe qué hace usted a solas y acompañado. Oh, como dice una amiga mía, habla Jehová. Cornelio era hombre piadoso y temeroso a Dios, y no se congregaba en la iglesia de Jerusalén, no se congregaba en la iglesia de Judea, no se congregaba en la iglesia de Samaria, pero pasó algo sorprendente. Sabía poner su casa en orden y sabía decirle a sus hijos: en esta casa se respeta y se obedece las cosas de Dios. Alabe y disimule. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Ay, fuera de ser antes yo puedo ser temeroso, ser piadoso, pero no tener una vida de oración. Y sabía ayudar a la gente. Diga conmigo, sabía ofrendar. Sabía ofrendar porque era temeroso, porque era piadoso y sabía poner en orden su casa. Amén. Este vio claramente en visión. Entonces hay visiones que no son claras. Este vio en visión claramente, como a la hora novena del día. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Eran las 3 del... Entonces no era que tuviera sueño, ¿no? Estaba bien despertadito, ¿no? Porque una cosa es ver una visión por allá a la 1 de la mañana, que uno está como luchando con las lagañas. No, ese estaba bien despierto y tuvo una visión clara, porque cuando Dios habla, Dios es claro. Dígale al que está al lado: cuando Dios te hable, Él te va a hablar claro. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía: Cornelio. Entonces Dios lo llama a uno por su nombre. Toque al que está a su lado, hágalo y dígale: Dios sabe tu nombre. Y él llega a donde tú estás. Él se sabe meter en el hueco que tú te metes. Dios conoce, perdóneme, la ratonera donde a veces nos metemos. Y ratonera es donde nadie me vea, pero resulta que Él sí sabe llegar donde yo estoy metido. David dijo: y si bajara a lo profundo del Seol, ahí estás. Si subiera a lo más alto, ahí estás. Y si fuera a las montañas más ocultas, ahí estás. Dios todo lo sabe, mi querido hermano. Y le llamó por su nombre. Le dijo: Cornelio. No le dijo Mateo, no le dijo Pedro. Le llamó Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo: tus oraciones. Ay, santo sea el nombre del Señor. Léalo, yo no lo quiero leer.
Necesito pasar este trago amargo. Tus oraciones y tus... ¿Qué pasó con eso? Dios conoce todos tus movimientos. Salmo 23. Pastor Jorge, ayúdeme, usted que tiene voz de misionero que le va a hablar a indios. Gracias, pastor. Y Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Mire, estamos hablando de un gentil. Por eso empecé con la vida de Lucas, que no era judío, porque para un judío era más fácil obedecer a Dios, porque de su niñez les enseñaron los caminos. Pero una cosa es diferente, hablar de un griego, hablar de un sirio que no conocía de Dios y hablando de la presencia de Dios. Y tal él dedicó tiempo preciso y fue a los detalles y tomó la vida de un hombre llamado Cornelio, que era romano. ¿Sabe qué era decir romano en el tiempo de Jesús? Era lo más odiado que había. Y estamos hablando de un romano que era piadoso, temeroso de Dios, y su casa la tenía en orden. Y fuera de eso, sabía dar limosnas y ayudaba al pueblo de cualquier necesidad que tuvieran. Amén. ¿Y qué pasó con ese que no era evangélico? Porque nosotros los evangélicos creemos que Dios es evangélico. Dígame. Si no, usted, pastor, amén. Gracias, mi querido hermano. Dios no es Dios de ninguna religión. Él es el yo soy. Y encontramos a un romano temeroso de Dios. Amén. Y de alguien que Dios le visitó a través de una visión, que le llamó por nombre propio y le llegó al lugar donde él estaba. ¿Y sabe qué estaba haciendo Cornelio? Dígale en secreto al que está al lado: estaba ayunando. Para que el diablo no escuche, estaba ayunando. Hoy en día la iglesia no sabe qué es eso. Pastor, ¿yo cómo voy a ayunar? Yo salgo afuera de la casa y lo primero que me encuentro es una señora que tiene la unción de las empanadas. ¿Usted cree que yo voy a ayunar? Y miro para la esquina y hay un lugar exquisito que todo es gourmet. Las empanadas que hacen allá es de gourmet. ¿Y qué contar de las hamburguesas? Carne seleccionada, pastor. ¿Cómo usted me viene a hablar del ayuno? Pero quiero decirte que la iglesia del Señor sabe ayunar y orar. Y eran las 3 de la tarde y Cornelio estaba en ayuno. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oh, santo sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es memoria? Cuando Dios viene a uno y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Ay, aleluya. Santo el que vive. Salmo 23. Y Dios haga memoria de tus ofrendas y sean recibidos tus holocaustos. Y Él mande ayuda en el momento de la angustia, dice el versículo 1 y versículo 2. Y desde el santuario mueva su brazo fuerte por ti.
¿Sabe qué mueve a Dios? Dígalo conmigo en un solo coro: nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras ofrendas. Claro que ya hoy se predica que no hay que ofrendar, que eso era en el tiempo de la antigüedad. Yo respeto eso, pero vaya usted con ese cuento a misa y él haga memoria de tus oraciones, de tus holocaustos y de tus ofrendas. Amén. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Si usted no es iglesia de Cristo, ese mensaje no es para usted. Páselo por alto. Amén. Pastor, sí, porque la Biblia dice: escudriñadlo todo, retener lo bueno y desecha lo malo. No importa qué quiere usted rechazar. Y mirándolo fijamente y atemorizado dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que asistían. Entonces Cornelio predicaba. Pero ¿cómo? Y no era cristiano. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Lo que usted y yo no hagamos, hay otro sediento que lo va a hacer. Otro piadoso. ¿Por qué piadoso? Porque Cornelio le enseñaba a sus hombres la piedad y el temor de Dios. Por eso no tuvo duda en llamarlo a él como testimonio de lo que estaba pasando. Porque Dios le visitó. Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. ¿Usted quiere que Dios lo visite? Tenga comunión con Dios. Póngase de pie. Tenga comunión de Dios. Tenga comunión con Dios.